Yo, doctora Jiménez. Muy bien. Buenos días. Buenas tardes. Fíjense que Jiménez vivísima. Ella va a tener nota. Todo es con nota, ¿no ve? Así que no esperen a que les... Bueno, entonces, chiquilla, les voy a permitir que pueda compartir. Solo estoy buscando la opción aquí. En forma bien ágil, chiquilla. A ver, compartir pantalla. Sí. A ver, ¿puede, chiquilla? A ver, ¿puede compartir? Sí, ahorita voy a compartir. Ya. Después, muy cortito porque tienen que exponer varios. Después yo, doctora Valdés. Eso, así. Porque Doctora, en esto soy yo, doctora, del Clostridium. Yo también, doctora. levanten la mano y en ese orden van a aparecer ahí. Yo. Ay, me he perdido, no les encuentro. ¿Dónde estoy? Ah, ya. Muy bien, entonces fíjense tal y como está. ¿Quién va a exponer ahorita? Jiménez, doctora. Jiménez, ¿qué? Jiménez Castro Noemí. Vamos, tiene 1 minuto. Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a darles a conocer las toxinas de las bacterias y también las microtoxinas. ¿De qué grupo es? Soy del grupo D. Bien, adelante. ¿Qué pasó? Ah, Se me salió. Doctora, disculpe que interrumpa. Yo igual quiero exponer, solo que pasa que el icono de levantar la mano en mi computadora no lo encuentro. No puedo a levantar la ver, mano. ayúdenle. ¿Dónde va a encontrar? Hay un lugar donde dice reacciones. ¿Encontró? Sí, ya la encontré. Gracias. Yes. Por nada. Doctora, tengo un problema ahorita con mi computadora. No quiere dar Ya, para tranquila. pasar a la siguiente página. Ya. ¿En qué? Hasta mientras que mi otro Sí, compañero sí. que lo vaya. Sí. Sí, doctora, para no. Guibaza lo tengo. A ver, deje de compartir. Guibaza, a ver, comparta. O a quién le tocaba, a ver. Ya, doctora. Sí, yo tengo aquí Guibaza. ¿Lo puede ver? Sí. Ya, doctora. ¿De qué grupo es, CF? Yo soy CF. Ya, vamos, Gabriela. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El género Clostridium son un grupo de bacterias gram positivas que son anaerobias, crecen en un ambiente sin oxígeno, son móviles debido a que tienen flagelos y son bacterias formadoras de esporas. Eso quiere decir que es un mecanismo de resistencia ante ambientes que no pueden ser favorables para su crecimiento. Entonces, ellas pueden, a pesar de que no sea favorable, pueden crecer gracias a que pueden formar estas esporas. Dentro de las especies más importantes tenemos el Clostridium perfringens, botulino, tetani y físico. El Clostridium... No está avanzando ¿Perdón? tu diapositiva. ¿No? Sí, dale enter. Ya, entonces así lo voy a... Ahí está bien. Ya, entonces, como decía, vamos a ir ahora por Clostridium botulinum. Esta es una bacteria que va a producir una toxina que va a causar el botulismo.
Se clasifican estas toxinas en 4 más importantes que llegan a afectar al humano, que sería el A, el B, el E y ocasionalmente el F. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta toxina para producir este botulismo? Es que va a hacer un bloqueo selectivo reversible del neurotransmisor acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar de manera que no va a permitir que esta acetilcolina se pueda unir a su receptor y provocar la contracción del músculo. Entonces, las personas que tienen botulismo van a tener una parálisis flácida, o sea, no se va a contraer su músculo. Y esta debilidad y atrofia puede llegar a ser mortal debido a que puede haber un paro respiratorio porque no se contraen los músculos. Dentro de las clases de botulismo podemos tener aquellas que son transmitidas por alimentos. Gabriela, no sé si tu familiar está hablando o es otra persona que tiene abierto su micrófono. En mi casa no hay nadie. Ya. ¿Quién está conmigo? Doctora. Ya, sí, a ver, dígame quién es, díganle que se lo cierre. Ya, creo que cerró, ¿no? ¿O no? Sí. Ya, vamos, Gabriela. Bien. El botulismo que está transmitido por alimentos se refiere a que nosotros podemos llegar a consumir un alimento que llegue a tener la toxina, o sea, que ha sido infectado por esta bacteria y ha producido la toxina. Entonces, el alimento contiene la toxina que va a llegar al intestino a provocar la acción tóxica. Luego tenemos el botulismo por las heridas, que esta ha sido por la bacteria y la toxina va a poder producirse en la toxina va a producirse en la herida. Entonces, a partir de esa herida también va a producir acción tóxica. Y el otro es el indeterminado, que está causando en personas mayores que no han generalizado como una buena... Aquí, por ejemplo, Gabriela, hay que anotarse, no se olviden, tienen que ir anotando lo que voy a explicar. Aquí. Parecidos. Y si nosotros revisamos aquí lactante, por ello es de dar embutidos, chorizos, porque todo esto está relacionado, miren, como compañera, alimentos enlatados. Cuando está abollada, cuando una lata está deforme o hinchada, es mejor perder 10 pesos, 20 pesos a perder la vida, porque puede tener esta toxina. Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, hace músculos no se contraigan, ¿sí? Eso, ¿no? Entonces la persona muere por todo. De acuerdo a la bibliografía, se indica que la persona deja de poner fuera para adentro. Entonces la persona está así y de pronto ya no mueve. Tiene la rigidez de la nuca, también hay que recordar. Y entonces la literatura indica que la persona es consciente de todo, pero ya no puede mover sus ojos, ya no puede mover los labios, no puede decir me estoy muriendo y hacia adentro, entre comillas, se va inmovilizando. Es una de las muertes más espantosas que está relacionado con las conservas, con los alimentos. Por ello que nosotros tenemos que aprender lo que acabo de decir. Doctora. Algunos alimentos sospechosos, mejor que no. Las latas que no estén muy bien, mejor que no. Yo, ¿saben qué? Cuando tengo una lata, no sé si se ve así, lo pongo cabeza abajo. ¿Por qué? Porque aquí la tierra, las esporas se van depositando. Y por más que yo lave, cuando vaya a abrir la lata, tal vez se me va a meter una espora. Por ello es mejor cabeza abajo y cuando doy la vuelta esto está más limpio que lo de allá. Los medicamentos, excepto los jarabes, también me gusta guardarlos a mí así, cabeza abajo. Y la gente me pregunta por qué. Por este tema de las esporas. Dime, Mayan, ¿no? Cintia. Sí, doctora. Disculpe, doctora,
Cuando usted dice que se contraen los músculos, ¿es más o menos así como las personas que presentan embolia? Es que la embolia no es necesariamente una parálisis por este botulismo, sino la embolia es porque no le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llega glucosa a esas zonas del derrame. Y entonces, como no tiene glucosa ni oxígeno, no hay bioquímica y ese tejido se va a morir. Eso es la embolia. Los nervios no reciben oxígeno ni glucosa. Vamos a la siguiente, Gabriel. Gracias. Entonces, la transmisión por alimentos, específicamente como lo dijo la doctora, a través de conservas en lata, y que estas pueden llegar a tener las esporas o la toxina. Luego tenemos el botulismo por heridas, como podemos ver en las imágenes. En estas imágenes se ha colonizado la bacteria, el Clostridium botulinum, y causando una contracción alrededor de la herida. Podemos ver que es unas contracciones alrededor de esta. Gabriela, eso que acabas de indicar, qué importante es. Fíjense, alrededor de la herida no hay arrugas, por lo que está indicando Gabriela. Está completamente contraído. Eso produce esta toxina. Por eso se la utiliza en cosmetología. El famoso Botox, seguramente usted ha leído. Sí. Se tienen inyecciones de toxina botulínica, evidentemente en las dosis fisiológicas, que se colocan a los pacientes. ¿Para qué? Para que desaparezcan las arrugas. Y cuando nosotros vemos aquí, y justo lo que dice, alrededor de la herida parece todo planchado, todo liso. ¿Sí? Vamos. Otra Luego tenemos el botulismo en lactantes, y esto más que todo se dice que es por, como dijo la doctora, dar conservas a los niños, o sea, chorizos, eso, y también sobre todo la miel, porque esta miel no se llega a pasar por un proceso, sino es natural. Entonces, al ser natural puede llegar a tener estas esporas. Y como los niños son chiquititos, todavía no han desarrollado toda su microbiota intestinal, que evita que puedan colonizar. Entonces, al no tener desarrollada toda su microbiota, esta bacteria puede llegar a colonizar y producir la toxina, y como vemos lo mismo, los niños, sus musculitos de los niños ya no tienen la fuerza, entonces podemos ver debilidad en los niños, no pueden comer, falta de apetito, y como dice la autora, sus cabecitas se van para atrás. Sí, esta es la parálisis flácida, ¿no? Flácida, como gelatina. Ahora miren, jóvenes, que están aprendiendo algo muy importante. Fíjense que la miel es uno de los alimentos más codiciados por la humanidad. ¡Ay, yo soy la abeja reina, voy a consumir miel! La miel es la panacea de muchas enfermedades. Y entonces las mamás con todo el cariño lo que quieren y lo que hacen es, prefiero darle miel a mi bebé porque es lo mejor. Pero es que la miel puede contener, sobre todo la miel, jóvenes, artesanal. Fíjense que a veces no manejamos y decimos, mejor lo natural, mejor una miel purita que me lo trae mi casero de Paurito. No, puede estar contaminada. Aquí pareciera que lo mejor es nomás la miel que se haya obtenido por técnicas de industrialización. Entonces, por favor, alguna vez sí me preguntaron eso y me dijeron, ay, tengo una miel purita de Paurito. ¿Puedo darle a mi bebé? Puede darle, pero existe este riesgo. Entonces los niños mueren y eso se llama la muerte súbita de la cuna. Doctor. Hay muchas causas para la muerte súbita de la cuna. Dígame, pase siguiente diapositiva, Gabriel. No, digo, por favor. En esa parte de la miel, por ejemplo, dicen que hay miel pura, que eso se les puede dar a los niños. Pero ahorita estamos diciendo que hay mucho riesgo, porque acaso no hay una persona que a simple vista pueda detectar la toxina. La toxina es de contra pequeña. Ahora alguien dice, no, es que es limpiecito, siempre tomo. ¿Y si se ha contaminado? Por ello, nuevamente quiero yo insistir.
Cada vez que ingerimos un alimento, no sabemos qué estamos ingresando a nuestro organismo. Nadie te garantiza que la leche que te están vendiendo tenga tóxicos o que la miel tenga tóxicos. ¿Quién está hablando? Apaguen su micrófono. Bien, sí, explique. A ver, El detecten, por botulismo favor. del adulto o de origen desconocido también se llama, es debido a que se da más que todo en las personas que son adultas de edad mayor. Entonces, estas personas, al crecer con la edad, también su sistema inmunológico baja y lo mismo que los niños, su microbiota también baja. Entonces, hay más probabilidad de que esta bacteria pueda colonizarse. Entonces, ¿se acuerdan de qué factores depende una intoxicación? Factores del individuo, del medio ambiente y del tóxico. Y cuando hablamos del individuo, primero que decimos edad. Y aquí estamos viendo que los extremos de la vida son los más peligrosos. Y sobre todo de los mayores. Porque los niños, digamos, todos nacen nuevecitos. Pero el mayor ha podido ser drogadicto, diabético, tiene más problemas. La edad más peligrosa es de los adultos mayores. Vamos a la siguiente. Luego tenemos el siguiente, que puede ser también un botulismo por inhalación. Esto más que todo se lo ha detectado como una manera de terrorismo en las latas, que entonces las personas que lo abren lo inhalan y puede producir también los mismos efectos y la muerte, entonces se lo asocia con terrorismo. Claro, hoy en día los pueblos no se matan con bala, con bombas atómicas, no, las armas biológicas. Y entre las armas biológicas justamente está las toxinas. Y se mandan así, fíjense, estos son de micrómetros. Siguiente, o ya no tienes. Tienes, ¿no? Vamos. Sí. Los síntomas de este botulismo, pues, más que todo son por estas toxinas, que son neurotoxinas, que como dijimos al principio, va a llegar a afectar el sistema nervioso, provocando lo que son, como vemos en la imagen, que las personas no pueden tener la fuerza para mover sus músculos, dolor abdominal en caso de alimentación, y lo más grave es lo que comentábamos anteriormente, que puede paralizar los músculos respiratorios y producir la muerte en la persona. El tratamiento de esta intoxicación puede administrarse una antitoxina trivalente de caballo, o si no, ahora se está ocupando una heptavalente, que está dejando a un lado la trivalente, y esta antitoxina lo que va a hacer es detener a la toxina que está libre, no la que está unida. Entonces va a llegar a detener esta toxina que está libre, y la que está unida vamos a tener que esperar a que el cuerpo o su receptor lo llegue a soltar. Entonces, luego tenemos el uso. Gabriela, ¿y por qué dice vacuna de caballo? Porque se la obtiene a través del plasma del caballo. ¿Y por qué no fue de conejo o de humano? Según lo que yo leí y pude entender, fue más efectivo la del caballo que la de los cerdos. Claro, entonces aprendan, por favor. El ideal sería pincharle con esta bacteria a Valdés Fernando y que Valdés vaya generando anticuerpos, porque eso es novela, antitoxinas son anticuerpos. Sí. Entonces a Fernando le sacaríamos 1 litro de sangre y de ahí obtuviéramos el suero, pero por ahí se muere. Por eso no hay humano, nuevamente por cuestiones éticas. Entonces se puede hacer en conejo, sí, pero el conejo tiene poquitín de sangre. ¿Cuánta sangre tendríamos que sacar para obtener la antitoxina?
Ahora, en el caballo, porque claro, imagínense, este animal tiene mayor volumen de sangre, pero además se ha observado que produce menos alergia. Este es el colmo, se administra antitoxina, la antitoxina neutraliza la toxina, pero la persona tiene alergia a los componentes del suero del animal y se muere por eso. Estas son las antitoxinas heterólogas, es decir, de un animal. Y esto se repite con muchos casos. Vamos. Ya. También, como antes usted hablaba, doctora, también a esta toxina se le ha dado un uso farmacéutico y un uso cosmetológico. El uso cosmetológico es el Botox, que es para las personas que quieren evitar las arrugas. Como vemos en la imagen, se puede inyectar donde nosotros queremos que pare esas arrugas. Y en uso farmacológico se pueden y se han asociado a enfermedades como ser la distonía, que como vemos en esta imagen de aquí, la persona tiene como una contracción en ese músculo. Entonces, para contraer eso, se le da esta toxina, y también para aquellas personas que tienen sudoración excesiva en palmas o axilas, también ha sido indicado para parar eso y tener la acción que nosotros decimos. Muy bien, pero la mayoría de las veces la utilizamos por cuestiones de ¿qué? Estética, no tanto para la enfermedad. Se usa también para eso, ¿no? Bien, yo creo que se va a cortar en nada. Explica un poquito la próxima diapositiva. Tú ya tienes 100, Gabriela, porque se nota que lo has preparado bien, que lo has estudiado, y tu presentación me parece brillante, muy tranquila y sin uso de las muletillas, que eso es fundamental, ¿no? Esto me parece bien eso. Avanza a la próxima diapositiva. Se corta. Dice menos un minuto. Claro, por eso explica una diapositiva para ganar tiempo. Luego tenemos el siguiente género, perdón, la siguiente especie, que es el Clostridium tetani. Este Clostridium tetani, produce dos toxinas. Una es la tetanolicina, y la otra es la tetanospasmina. La tetanolicina no tiene tanta importancia patogénica, más es la tetanospasmina, que es la toxina productora del tétanos. Entonces, esta es la que sí a nosotros nos interesa. El mecanismo de acción de esta toxina es que va a inhibir la glicina, que es la acción inhibitoria. ¿Qué quiere decir? Que la glicina inhibitoria está. A ver si te sacas 100 tú. Vamos. Ya, Clostridium tetani. En primer lugar, hay que reconocer que en esta familia, en esta especie, tenemos que es un bacilo gram positivo anaerobio, con excepción de lo que sería su pariente, vamos a decirle, dentro de la especie del perfringes, que es el único dentro de esta familia que no produce en su mayoría esporas. Es un caso especial. Es termolábil, formador de esporas, perteneciente a la familia Clostridiaceae. Y lo más importante, formador de la tetanospasmina. Las características generales. Ubicuo, o sea, presente en suelos y en aguas en donde está, pero entra en contacto en el ciclo del desarrollo de la infección cuando el animal lo consume, y después de que lo consume va hacia a la infección, en este caso en las heces o en el lado que esté contaminado, porque esto entra en el organismo por una herida, a diferencia de la anterior familia por ingestión. La enfermedad más frecuente es en países de vías de desarrollo que tienen obviamente difícil acceso a la vacunación. La característica morfológica es que es una especie en el palillo de tambor por la cabecita que pueden ver ahí en el dibujo, y al ser un bacilo es obviamente de esa forma alargada.
Es asociada a eventos traumáticos con lesiones punzantes. Esa es la forma de ingreso a la infección en el cuerpo humano. En este caso tiene dos toxinas. La segunda es la menos importante porque obviamente es tóxica y produce una enfermedad, pero a la que más se le da importancia es a la tetanospasmina porque es neurotóxica y justamente produce ese efecto de la afección neuromuscular, como podemos ver en el cuadro de la izquierda. Está en inglés, pero más o menos en el siguiente cuadro se los explico mejor. ¿Se entiende? Es una exotoxina compuesta por dos subunidades B y A. ¿Qué quiere decir esto? Que en la subunidad B, binding, es una cadena pesada de anclaje y unión que van a interactuar para que se active este sistema que es tóxico en el recorrido neuromuscular, que si mal no estoy equivocado, es en receptores nicotínicos. No tanto asociado a la no liberación de la acetilcolina, sino en un proceso diferencial contrario, en donde sí va a haber contracción extrema, donde va a haber ese efecto. Y en cambio, la tetanolicina es una hemolicina lisis, o sea, que destruye los glóbulos rojos, pero no tiene una profundización clínica, vamos a decirle así, porque es en grupos etarios de riesgo muy selectivos. Personas, no hay muchos casos, no se ha estudiado todavía. Es bueno lo que usted dice, no podemos arriesgarnos a decir, tiene poco potencial tóxico. No, exactamente. Es que hay pocos intoxicados, ¿no? Vamos, siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, se ve mucho mejor el proceso de la infección, en donde acá podemos ver en la médula y en las conexiones de las neuromusculares de las fibras, podemos ver el anclaje A y B, como por ejemplo entrando ahí a la membrana neuromuscular, en donde libera su efecto, en donde la toxina se va a ligar por esa activación que tiene hacia la fibra neuromotora, haciendo que ésta esté completamente activa y en contractibilidad constante, vamos a decirlo así, para evitar lo que sería, por ejemplo, en la liberación de la acetilcolina y en el sistema contrario, en donde el cuerpo, por ejemplo, por fisiología va a contraerse y relajarse, evitar esa relajación. Entonces, por eso es un tóxico, porque se adhiere de forma reversible, sí, pero por un periodo de tiempo mayor, al nivel, obviamente, de infección toxicológica que se tenga. ¿Qué significa ese clavo? El lado de la infección, por ejemplo, te hiciste la herida ahí y ahí es donde se va a desarrollar el ciclo de las esporas, porque las esporas son inactivas y la forma activa de la infección sería cuando entra en la forma vegetativa, cuando la espora se libera. Excelente. Entonces entra la forma vegetativa que se caracteriza por tener una gran bioquímica y por ello una gran producción de las toxinas en cuestión. La que más me interesa es la tetanospasmina. Vamos a este cuadro clínico que se llama tétanos. Vamos. En este cuadro clínico podemos ver tres signos en específico que empieza como por ejemplo el sistema normal de cualquier contracción. Por ejemplo, si recuerdan de una intoxicación por atropina, empieza de arriba hacia abajo. En este caso también por el movimiento de la mandíbula hacia un lado, como pueden ver aquí en el dibujo de la izquierda, y prácticamente te vas entumeciendo porque la toxina va a nivel neurológico y neuromuscular, y al recorrer el cuerpo de cabeza, cuello, tronco, extremidades, etcétera, se va haciendo una rigidez en curva para terminar así doblado hacia atrás, que es la típica imagen que se nos viene a la mente en este cuadro clínico del tétano. Trismus, justamente, es la afección de los músculos maceteros, de la masticación, de la mandíbula. Los risus sardonicus es la contracción excesiva de los músculos faciales que hacen como si sonrieras, y es característico de esta enfermedad, de esta infección. El opistótono son espasmos, intoxicación, de estos espasmos persistentes en la espalda que van en un recorrido
vertical para hacer justamente esa contracción y hacer ese doblamiento de la espalda. Y el tétanos localizado, perdón, doctor. Siguiente diapositiva. El diagnóstico y el tratamiento sería simplemente la aplicación de la vacunación, que es un preventivo, y son extremadamente sensibles y termolábiles las toxinas al oxígeno. Termolábiles a mayor temperatura, oxígeno es que es sensible al oxígeno. Y apenas el 30% de los cultivos resultan positivos, que esto es un inconveniente porque es hasta que salga el diagnóstico es preferible hacer una campaña de prevención con la vacunación, que sería en este caso la DPT, difteria, tétanos, tosferina, toxoide, que entra en esta familia y en este grupo de vacunas. En el tratamiento hospitalario es un desbridamiento de la herida, o sea, literalmente la raspan para evitar, vamos a decirle, trazas del tóxico. No, para que no haya tejido necrótico. Donde hay tejido necrótico no hay oxígeno. Y entonces estas son anaeróbicas. Esta es la razón por la que un paciente que llega, entre comillas, hay que pelarle. Lo correcto es desbridamiento de la herida. Entonces se les raspa y cuando no le explicas al papá, al familiar, entonces dice, pobrecito, ya que tenía la herida del asta de la vaca o con un clavo o la madera, todavía le han raspado. Claro, porque hay que sacar donde la bacteria en anaerobiosis, ¿qué va a hacer? Le va a dar una forma vegetativa, por lo tanto va a poder producir toxinas. Es esa la razón. Ahora miren, ahí tenemos los antibióticos, ¿no? Para atacar a las formas vegetativas. ¿Y qué tienes a la derecha? Vacunación DTP. Sí. Por ejemplo, justamente en la forma vegetativa en la que entra en acción la infección, es la penicilina y el metronidazol. La intoxicación, perdón. Sería la penicilina y el metronidazol que atacan las formas vegetativas. Y la vacunación pasiva es la que neutraliza la toxina libre. Obviamente, en este esquema es mejor prevenir el cuadro que cuando ya estés en el tratamiento hospitalario, que obviamente al paralizarte todo y al contraerse todo es más difícil que salgas del cuadro. Inclusive es un bajo porcentaje de recuperación casi ínfimo. Y obviamente el siguiente esquema es un relajante muscular o benzodiazepinas que hacen ese efecto en la membrana neuromuscular para evitar el compromiso respiratorio. Fernando, sobre todo, que eso es, ¿sí? Ahora hay que fijarse muy bien en lo que está a la izquierda, ¿no? Miren, una cosa es inmunoglobulina tetánica, pero otra cosa es toxoide tetánico. Eso tienen que diferenciar. ¿Cuándo se coloca el toxoide? Cuando la persona jamás ha recibido una vacuna. Pero en el otro caso sí, ¿no? Eso hay que diferenciar. Vámonos a la derecha. En la vacunación de DPT. Sí. En este esquema preventivo es un esquema vacunatorio de prevención en donde entra, por ejemplo, aquí la vacuna del tétano, la difteria, la tosferina, el toxoide que mencionó la doctora, y es una inmunización activa. Y tengo las fringes que supongo va a continuar otro compañero. Sí. Ahora, la tosferina no hay que olvidarse que este es el coqueluche, han debido escuchar. Tosferina o coqueluche, provocado por el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Eso hay que repasar. Difteria, Corynebacterium diphtheriae. Bueno, ¿qué es el toxoide? Ya lo sabemos aquí, diferente a la inmunoglobulina tetánica. Por eso que en la farmacia la inmunoglobulina cuesta mucho más barato que el toxoide. Y cuando no se especifica en la receta vacuna para tétanos, y entonces en farmacia se le informa. ¿Quiere inmunoglobulina?
y no le ha especificado eso en la receta médica. Muy bien. A ver, Danitza Contreras, continúe. Muy bien, Fernando. ¿Qué es su apellido? Valdés, doctora. Bien, 100 también. ¿De qué grupo? ¿CF? No, DF, doctora. DF, bien. Vamos, Contreras Danitza, CF. Farmacia siempre se caracteriza por preparar todo muy bien, ¿no? Son muy Doctora, trabajadores, chicos. Vamos. ¿voy a explicar desde el principio o No, o lo que, claro, si no, nunca vamos a avanzar, ¿no? Qué bonito lo has preparado, sí, está bien. Perfringens puedes hacer, por favor, o qué tienes a continuación. Ya, difícil, dale. Ya, como venían diciendo todos mis compañeros, el clostridium pertenece al Clostridium. Normalmente están caracterizados porque son gram positivos. También son esporulados porque forman esporas. Esta bacteria más que todo está caracterizada porque es el agente causal de la colitis pseudomembranosa, que esta va a ser una infección que inflama lo que es la parte del colon, porque ahí hace una infiltración de líquido y también de otras células hematorias y citoquinas que más adelante les voy a explicar. ¿Y por qué también se da? Porque va a haber un antecedente del uso de antibióticos. Si bien recuerdan, en el laboratorio, cuando hablábamos de lo que es las quinolonas, igual una de sus reacciones adversas era la colitis pseudomembranosa. Entonces, el uso continuo de estos antibióticos, como indica acá, la clindamicina, ampicilina, quinolona, dan así como, hacen que tenga más sensibilidad a que el Clostridium pueda entrar, porque estos antibióticos destruyen lo que es la flora microbiana que se encuentra ahí en el intestino. Nuestros inquilinos, la flora saprófita, están controlando contra el Clostridium difficile. Y entonces, cuando destruimos a nuestra flora saprófita, no hay quien nos proteja del Clostridium. Por eso es que se lo asocia. ¿Ah? Siguiente diapositiva. Este Clostridium presenta dos tipos de toxina. Una que es la enterotoxina A y la enterotoxina B, siendo esta B la que no tiene actividad en el colon. La que tiene más actividad es la enterotoxina A, que es la toxina responsable de esta manifestación clínica, de que se produzca, digamos, que una acumulación de lo que es el líquido y también se produzca acumulación de glóbulos blancos, como ser monocitos, macrófagos, y también la producción de citoquinas que hace que llame a más macrófagos todavía. Y esta infiltración va a producir lo que es una inflamación y va a producirse lo que caracteriza a esta bacteria, la producción de una colitis pseudomembranosa. Con respecto al tratamiento, igual lo que investigué, se habla de una administración. Primero lo que se debe hacer es disminuir el medicamento, el antibiótico, que es el que está, digamos, presidiendo, haciéndole más fácil el camino, podría decirse, disminuir ese antibiótico o sino cambiarlo por otro, para que ya no siga, digamos, destruyendo nuestra flora microbiana que se encuentra en nuestro intestino. Y también se lo puede tratar con metronidazol en una concentración de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, o si no con vancomicina, que se le da primero en una dosis inicial para desinflamar lo que es la colitis, de 200 miligramos cada 6 horas por 2 días. Y una vez que ya... La vancomicina no desinflama. ¿Qué es la vancomicina? Antibacteriano, pregunta de examen. ¿Sí? Sí. Sí. Este medicamento es un antibacteriano cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared celular, igual que las penicilinas, igual que las cefalosporinas. Inhiben la síntesis de la
del péptido glucano. Vamos, siguiente diapositiva. La siguiente ya es Clostridium perfringens. Ya, está muy bien, está muy bien. Otra persona, Quitón Alarcón. Muy bien también, Sí, doctora. me gustó también. Ya vamos, Quitón. Ya. Deje de compartir. Sí, Dice que ahorita. está compartiendo. Sí. Ya. Vamos, Alejandra. Ya, doctora. Vamos. Sí, estoy. Aquí está. Bueno, Blanca, ya te iba a cambiar. Es que se me trancó. Es así, a ver la mala suerte, ¿no? Perfringens, ¿dónde está Perfringens? No lo vieron, doctora, es que iba a empezar con micotoxina. Ya, otra persona que tenga Perfringens, ¿quién tiene? Yo tengo perfringens, doctora. Doctora, yo tengo perfringens igual. ¿Y cómo es que no sabías? Sí, es que lo hice igual, sino que pensé que seguíamos con micotoxina. Ya. El perfringens es un Clostridium que puede aparecer de origen fecal. No es patógeno ya que esto se contagia a través del contacto en los suelos, como mayormente hay en lo que viene a ser pueblos como puede ser pueblos alejados que no tienen mucho cuidado en la contaminación. En nuestro medio hay guagüita, ahorita tócate tu nariz, toca tu mesa, tienes esporas de los 4 géneros. Solamente que todo nuestro tejido no está necrotizado, por eso es que no favorece la colonización. No te vayas a olvidar, no es necesario los suelos, los pueblos alejados. Si hacemos unos análisis ahí en el Curichi, ahí encontramos cualquier cantidad. Bueno, y donde tomemos la muestra. No te olvides de eso, por favor. Claro que en los pueblos alejados la gente es más ignorante. Entonces, se hace una herida, no se desinfecta, ese tejido se necrosa y entonces ahí empiezan a germinar para ir a su forma vegetativa estos bacilos, Clostridium perfringens. Siguiente diapositiva. También quería ya la arruinaste con tu menos 10 puntos. Que quería señalar también acerca de la gangrena gaseosa, que es como una necrosis, una celulitis crepitante, como tenemos aquí en la imagen. La siguiente, y aquí, en esta imagen se puede ver cómo la necrosis o la celulitis crepitante llegó a una etapa ya avanzada que hasta las extremidades, como son los dedos de las personas, se les puede sacar, se les puede salir con facilidad. Esto ya no les produce lo que es daño, porque ya esa parte ya está muerta, ya no lo siente el ser humano. Las terminaciones nerviosas ya no están conectadas con su cuerpo, con sus centros en su sistema nervioso. También esta infección después de un traumatismo como complicación de una herida penetrante y es extensa en una extremidad y con gran afectación de la masa muscular. Uno de las como propiedades es que estas enfermedades, o como ya le dije, esta celulitis crepitante, afecta mayormente a las personas con enfermedades de base, como es la diabetes. Por eso es que esto lo favorece más lo que es la infección y el adentramiento a esta clase de personas con problemas de base. También esto puede entrar en contacto con la persona cuando hay una complicación de una cirugía, colon o tracto biliar. También esto está presente en el aborto séptico o parto de otra manipulación estética. Como ya dije, está presente en el traumatismo, ya que al haber tipo como una negligencia, este microorganismo se introduce de forma
vegetativa o sus esporas en el No tejido siempre profundo no y siempre producen como negligencia, chiquilla. Mira, se puede cumplir con toda la limpieza, la esterilización, la asepsia en una cirugía, pero lamentablemente al estar operando, entonces se puede tocar colon. Acabamos de decir que este organismo está de pasada, como el difícil E. Entonces, cuando por accidente, porque no creo ningún médico que vaya a pinchar, vaya a cortar colon y entonces se va a contaminar. Eso, por favor, no siempre es negligencia. Hay que eh, ser un poquito más cuidadosos en esa palabra, ¿ya? Vamos a lo de la diabetes. Ya. En esta enfermedad de base es que por eso la bacteria, el Clostridium, entra en contacto con con la parte externa o interna del ser humano y así favoreciendo la infección. En esto también está, como ya lo dije antes, la gangrena gaseosa, que es de curso rápidamente progresivo y devastador, porque está caracterizado por la necrosis muscular, como la imagen que mostré anteriormente, esta, que es la necrosis celular. Esta enfermedad, esta necrosis avanza mucho más rápido para personas con enfermedad de base, como ya dije, que es la diabetes, y una gran toxicidad sistémica, con taquicardia, fiebre de bajo grado y una extrema ansiedad. Se los puede ver que forman colonias de hasta 18 a 24 horas, por lo que se produce como una doble hemólisis, que es la toxina teta, y también otra externa y más grande hemólisis debido a la toxina alfa. Esta sería mi presentación, doctora. Ya sigue toxicidad de la micotoxina. Sí, claro. Lo que estamos viendo ahí es un aspergillus, que ya son hongos, ¿no? No son bacterias. Eso hay que diferenciar. Ya, muy bien. Deja de compartir, por favor. Contreras, baje la mano. Blanca Rojas. Empiece doctora. micotoxinas. Blanca Ahorita Rojas. Sí, ahorita comparto. ¿De qué grupo es, Blanca? DF. Perfecto. Micotoxina. ¿Se ve, doctora? Sí. ¿Qué significa mico? ¿Qué significa mico? Hongos. Hongo, con seguridad. Toxinas de los hongos. Vamos. Ya. La toxicidad de las micotoxinas o los hongos. ¿Qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos de forma natural por algunos tipos de mohos. Estos mohos son los productores de estas micotoxinas que crecen en numerosos alimentos, tales como cereales, frutas desecadas, frutos secos o especias, Ahora entre espere. otros. ¿Usted come cereales? ¿Sí o no? ¿Me puede volver a repetir, doctora? Es que se corta el internet. Ah, ya. ¿Usted come cereales? No. Como que no. Arroz, trigo. No sé mucho del arroz, no como arroz. Ya. Esto no es humano. Chao. Ahora no, mire. No me gusta mucho el arroz. Ya, pero come frutas desecadas. Ahí están las uvas pasas, ¿no ve? Los ciruelos, duraznos también, Sí, y especias, canela, comino, pimienta. O sea, no hay donde nos salvemos. A eso estoy queriendo ligar. ¿Quién no come cereal? Todo el mundo. Entonces, fíjense, cada vez que estamos comiendo,
existe el riesgo que estemos consumiendo esporas de hongos. Vamos, sigue adelante. Ya. Las micotoxinas son toxinas tan naturales, como dije, producidas por los hongos, o en este caso los mohos, que pueden estar presentes en todos los alimentos. Ahora, yo puse unas tablitas que son las micotoxinas frecuentes en los alimentos y por qué son preocupantes. No sé si se puede ver bien. Excelente. Entonces menciona uno o dos, ¿no? A ver, el aspergillus, que es el más importante. El aspergillo, su micotoxinas vendría a ser lo que es la aflatoxina. Hay B1, M1, G1, B2 y G2, que estos tienen efectos tóxicos en la persona, como puede producir cáncer, también hepatotóxica, que es el B1, grado de toxicidad que está presente en la B1, M1, que la más grave vendría a ser del tipo B1. También tiene mutagénica y teratogénica. Bien. Miren, en ese grupo, por ejemplo, las aflatoxinas son toxinas sintetizadas por el género Aspergillus. Todas estas micotoxinas son hepatocancerígenas. Ahora, ¿por qué se llama B1? G1, porque en el laboratorio emiten una luz azul, blue. ¿Y por qué se denominan G? Porque emiten una luz verde, green. Y la M viene porque está presente en la leche, ¿no? Por eso que aquí en los alimentos que están en la cuarta columna, la última línea que tiene, leche y productos lácteos. No hay que olvidar a eso. Ahora fíjense cómo cambia aquí la figura a la izquierda, arriba que era Aspergillus flavus, y aquí Aspergillus ocraceus, y tiene ocratoxina. Y entonces vean cómo se repite con lo de arriba, ¿no ve? Cáncer, teratogénico, todos son así. ¿Y dónde están? Otra vez a la derecha, cereales, trigo, harina, uva. Ahora, vamos aquí, otra que nos debe llamar mucho la atención es esta. Fusarium, todas son maravillosas. A mí me gusta la patulina, la citrinina, pero esta, cearalenona, abajo. Cearalenona. Esta viene del Fusarium, ya no es Aspergillus, ni tampoco es Penicillium, sino del Fusarium. ¿Qué es lo que tiene? Estrogénica. Origina estrógenos. Y entonces esto se ha visto como los chanchitos, las chanchitas. Las chanchitas que estaban preñadas abortaban. Y los cerdos machos, cuando consumen los productos que están ahí a la derecha, cebada, centeno, maíz, que está afectado con este hongo, los machitos no quieren ser machitos, tienen retracción testicular. Y entonces no hay bebés chanchitos. Y el que cría estos cerdos no tiene ganancias. Ahora, ¿todas estas toxinas pueden pasar al ser humano? Sí, ¿no? Puede pasar. Eso es lo que tiene que interesar. Bien, aquí. Todos son importantes, pero lo que debemos de saber es cearalenona, aflatoxinas, ocratoxina, y nos venimos aquí a la derecha. Claviceps purpurea. Este es un hongo que creo que ya lo hemos visto en la teoría, Claviceps purpurea. Este es un hongo que parasita a la cebada, al centeno, por eso que lo tiene ahí a la derecha, ¿no? El centeno es el más afectado. Entonces, este cereal, que es muy parecido al trigo, es parasitado por este hongo de color negro y que crece en forma de cuerno. Por eso se le llama también el cornezuelo de centeno. Cornezuelo de centeno. Ahora bien, este cornezuelo de centeno, ¿qué es lo que tiene? Ergotamina.
ergometrina. Y tiene estos alcaloides ergóticos. La ergotamina se utiliza para los migrales, migral compuesto, abamigran. La ergometrina se utiliza para la contracción uterina. Puede ir con el nombre de metergin, ergotamina. Pero aquí estamos viendo el ergotismo. Pregunta de examen. El clavíceps purpúrea produce una intoxicación que se denomina ergotismo. Ahora, esta enfermedad se caracteriza porque la persona consume el centeno, el pan de centeno contaminado con este hongo, y entonces la persona empieza a tener vasoconstricción, fíjense ahí abajo. Se cierran sus venas. Y esto afecta sobre todo la parte distal, los dedos de los pies. Como no le llega sangre o oxígeno, se cierran esos vasos. Y se amputa, tal como hemos visto ese dedito, ¿se acuerdan? Con el Clostridium. Aquí también se llega a perder las porciones o sectores de las extremidades. Y entonces esto, hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente no tenía dinero. La gente no podía comprarse pan de trigo, harina de trigo. Y entonces la gente dijo, igual comeremos centeno. Pero no sabían que estaba parasitado por clavíceps purpúrea. Y entonces la gente que empezó a tener vasoconstricciones, es decir, se le cerraban las venas en las regiones distales y por lo tanto se necrosaba el tejido y se le iba cayendo un pedazo de pie, un pedazo de dedo. Cuando ustedes vean, su tarea es ver a continuación imágenes del ergotismo. Como ahora tenemos la pandemia del coronavirus, ese tiempo, entre comillas, se tuvo este fenómeno del ergotismo. No se sabía por qué la gente perdía dedos, perdía su pie y tenía que ser habilitado una prótesis. Por favor, vean esas figuras, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el resumen de estas micotoxinas que estamos viendo en la diapositiva? ¿Cuál es el resumen? Los cereales, la leche. Tienen o pueden transportar esporas de hongos que te pueden provocar muchos tipos de problemas, pero particularmente te produce cáncer de hígado. Son los agentes hepatocancerígenos más potentes de la humanidad. No debemos olvidar lo que tiene aquí, en todas se repite, no en todas, pero en la mayoría, genotóxico. Genotóxico, fíjense, por todo está genotóxico. Es decir, que altera los genes. Y entonces estas personas, nosotros, que comemos cereales, el arrocillo, entonces podemos estar consumiendo estas esporas y puede que no se note el efecto, pero más adelante sí, en los genes, en sus hijos se puede ver. Entonces vamos a terminar la clase indicando de que debemos evitar consumir cereales destrozados, porque cuando un cereal está fragmentado en su superficie de quebradas, puede albergar con más facilidad las esporas y no así un grano entero. Por ello que el arroz, entre comillas, el estaquilla, el grano entero cuesta más que el arrocillo. Y lamentablemente la gente pobre es ignorante y se compra el arrocillo que está contaminado. Todo arroz, todo maíz que deja mucho residuo al fondo, esa es la apreciación a priori rápida, es que tiene micotoxinas. Y lo recomendable es no consumir ese tipo de alimentos que estén al fondo, porque con más probabilidad pueden tener. Ahora, ¿pueden producirle cáncer de hígado? Sí, pero eso no se ve hoy día. Eso no se ve mañana. Otra vez, no sabemos qué cosa introducimos a nuestra boca. Deja de compartir, por favor, Blanca.
Bien. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima clase. No, mañana, ¿no? ¿Qué día tenemos clases? El sábado. El sábado. Ah, el sábado. Nos vemos el sábado, por favor, para continuar con nuestra práctica. Y Doctora, ahí siempre tocamos estos aspectos, ¿sí? el sábado le llevamos la tarea de el resumen de la acreditación. Claro, claro. No te enojes conmigo, pero ahorita no me lo puedes dar, ¿no ve? Claro, por eso le preguntaba si se le llama. Sí, sí, lo vas a llevar, ¿ya? Chao, chicos. Nos Doctora, vemos, estudien. Chao. Hasta luego, hasta luego. Doctora. Doctora, una Chao. preguntita.